Psicología y alquimia, de Carl Gustav Jung. Introducción a la problemática de la alquimia en el campo de la psicología de la religión. Para un conocedor del complejo llamado psicología, no harían falta observaciones introductorias en lo que se refiere al contenido de las investigaciones que siguen. Pero un lector profano en la especialidad y que se enfrenta sin preparación alguna con este libro, quizá necesite de algunas aclaraciones iniciales. El concepto proceso de individuación, por un lado, y la alquimia, por otro, son cosas que parecen muy distanciadas entre sí, de tal manera que, de momento, a la imaginación se le antoja imposible representarse la existencia de un puente que las enlace. Debo una explicación a este tipo de lector, especialmente también porque en ocasiones, al ser publicadas mis conferencias, he tenido algunas experiencias que me inducen a pensar en una cierta perplejidad de mis criterios. Lo que voy a exponer en relación con la esencia del alma humana son fundamentalmente observaciones en seres humanos. Se ha reprochado a estas observaciones que se trata de experiencias desconocidas y difíciles de comprender respectivamente. Es un hecho curioso, con el cual se tropieza una y otra vez, que absolutamente todos, incluso los profanos más incompetentes, creen estar enterados por completo de lo que es la psicología, como si la psique fuera precisamente el campo que disfrutara del más general de los conocimientos. Pero cualquiera que conozca de verdad el alma humana estará de acuerdo conmigo si digo que este campo es el más oscuro y misterioso con que tropieza nuestra experiencia. Jamás se acaba de aprender en este campo. En mi actividad práctica no transcurre casi ningún día sin que me encuentre con algo nuevo e inesperado. Cierto que mis experiencias no son trivialidades que estén a flor de piel, pero están en una proximidad accesible para cualquier psicoterapeuta que se ocupe de este campo especial. Por ello, me parece absurdo, cuando menos, que se me reproche en cierto modo el desconocimiento de las experiencias participadas. No me considero responsable de la insuficiencia del saber profano en materia de psicología. En el proceso analítico, o sea, en el enfrentamiento dialéctico entre el consciente y el inconsciente, existe una evolución, un progreso hacia una meta o un fin, cuya naturaleza, difícilmente descifrable, ha acaparado mi atención durante muchos años. En todas las fases posibles de la evolución, los tratamientos psíquicos llegan a un final, pero sin que, al alcanzarle, se tenga la impresión de haber conseguido con él una meta. Las terminaciones temporales típicas tienen lugar: 1. Después de recibir un buen consejo. 2. Después de una confesión más o menos completa, pero en cualquier caso suficiente. 3. Tras el reconocimiento de un contenido desconocido hasta el momento, pero esencial, cuya conciencia lleva añejo un nuevo impulso vital o de actividad. 4. Tras conseguir una nueva adaptación racional a circunstancias ambientales, quizá difíciles o desacostumbradas. 5. Tras conseguir desprenderse de la psique infantil después de un largo trabajo. 6. Tras la desaparición de síntomas atormentadores. 7. Después de producirse un cambio positivo en el destino, como exámenes, noviazgo, matrimonio, separación, cambio de profesión, etc. 8. Después del redescubrimiento de pertenecer a una confesión religiosa o después de la conversión. Y 9. Tras comenzar el establecimiento de una filosofía práctica de la vida. Aunque esta enumeración puede ser susceptible todavía de varias modificaciones y complementos, creo que caracteriza en conjunto las situaciones fundamentales en que el proceso analítico y respectivamente psicoterapéutico llegan a un final provisional y en ocasiones también definitivo. Pero como demuestra la experiencia, existe un número de pacientes relativamente numeroso, en cuyo caso la terminación exterior del trabajo con el médico no significa en modo alguno también el final del proceso analítico. Antes bien, la dialéctica con el inconsciente sigue, y además en sentido parecido al de los que no han abandonado su asistencia al consultorio del médico. Uno se encuentra a veces con estos pacientes al cabo de varios años y se entera entonces de la historia, notable con frecuencia,
de sus ulteriores cambios. Tales experiencias han reforzado mi hipótesis de que existe en el alma un proceso, por así decirlo, independiente de las circunstancias exteriores y que busca una meta. Y por otra parte, me han librado de la preocupación de que yo mismo pudiera ser el único causante de un proceso psíquico impropio. Esta preocupación podía estar justificada hasta cierto punto por el hecho de que determinados pacientes no se dejan persuadir a una terminación de trabajo analítico con ningún argumento de las 9 categorías citadas, ni siquiera con ayuda de una conversión religiosa, por no hablar de algo tan sensacional como la eliminación de los síntomas neuróticos. Precisamente los casos de esta última clase me han hecho ver con claridad que, con el tratamiento de la neurosis, se empieza a abordar un problema que va mucho más allá de lo puramente médico y que es imposible solucionar con la única contribución de la medicina. Pronto hará medio siglo que comenzó la época del análisis con sus pseudo-biológicas concepciones y desvalorizaciones del proceso de desarrollo anímico. Pero bien, aferrándose a los conceptos de aquellos tiempos, todavía se acostumbra de buen grado a hablar de huida frente a la vida, transferencia no resuelta, autoerotismo y toda clase de denominaciones desagradables. Pero si se tiene en cuenta que todas las cosas han de ser examinadas por ambos lados, una valoración negativa en el sentido de la vida solo es permisible cuando se demuestra que no se puede hallar nada realmente positivo en el quedar pendiente. La comprensible impaciencia del médico no necesita en sí probar nada todavía. Solo mediante la indecible paciencia del investigador ha conseguido la nueva ciencia llegar a un conocimiento profundo de la esencia del alma, debiendo agradecerse a la sacrificada tenacidad y perseverancia del médico el logro de ciertos resultados terapéuticos inesperados. Además, las concepciones negativas injustificadas son cómodas y ocasionalmente nocivas, y despiertan la sospecha de que con ellas se arropa el desconocimiento, cuando no hasta el intento de sustraerse a la responsabilidad y a la confrontación categórica. El trabajo analítico conduce más temprano o más tarde, inevitablemente, a la confrontación humana entre el yo y el tú y el yo, más allá de todo pretexto demasiado humano, por lo cual no solo puede ocurrir con facilidad, sino que da lugar inexorablemente a que resulten afectados tanto el paciente como el médico, y no solo de una forma superficial, sino hasta profunda. Nadie maneja fuego o veneno sin resultar algo alcanzado, cuando menos, en los puntos donde el aislamiento no es completo, pues el verdadero médico no está nunca al lado, sino siempre y en todo lugar dentro. El quedar pendiente puede ser indeseable, incomprensible e incluso insoportable para ambas partes, sin necesidad de que se haya demostrado negativo en el sentido de la vida. Al contrario, puede ser un hanging on que se ha de valorar positivamente, el cual, si bien es cierto que significa, por un lado, una dificultad insuperable en apariencia, por otro representa, y precisamente por ello, esa situación peculiar que exige un esfuerzo máximo e incita a la totalidad del ser humano a salir a la palestra. Sí, podría incluso decirse que el paciente, por una parte, busca de forma inconsciente o imperturbable el problema insoluble en último término, y que por otra el arte o la técnica del médico contribuyen como mejor, pueden en ayudar al paciente en dicha búsqueda. Ars totum requirit hominem, exclama un alquimista. Pues bien, en este homo totus, el que se busca es este. Tanto los esfuerzos del médico como la búsqueda del paciente apuntan hacia ese hombre total, oculto, no manifiesto todavía, que es al mismo tiempo el más grande y el futuro. Pero, por desgracia, el auténtico camino que lleva a la totalidad está integrado por rodeos y caminos equivocados condicionados por el destino. Es una longísima vía, no un camino recto, sino una línea sinuosa que une posturas antagónicas entre sí. Una línea que recuerda el caduceo de orientación, un sendero cuya sinuosidad laberíntica no carece de espanto. Es este camino
donde tienen lugar las experiencias que se acostumbra a calificar de difícilmente accesibles. Su insuficiencia estriba en que son costosas, exigen aquello a que más se temen, concretamente la totalidad, algo que está continuamente en boca de todos y con la que se puede teorizar hasta el infinito, pero a la que en la realidad de la vida se rehúye con los máximos rodeos. Se prefiere muchísimo más la costumbre de la psicología de los compartimentos en la que un cajón ignora lo que el otro encierra. Me temo que de este estado de cosas no se ha de hacer responsable únicamente a la inconsciencia e impotencia del individuo considerado aisladamente, sino también a la educación anímica en general del europeo. Y esta educación no radica solo en la competencia, sino también en esencia de las religiones dominantes, pues solo éstas, frente a todos los sistemas racionalistas, se refieren al ser humano interior y exterior por igual. Se le puede reprochar al cristianismo un desarrollo retrasado si se quiere disculpar la propia insuficiencia. No quiero caer en el error de cargar sobre los hombros de aquel una carga de la que es fundamentalmente responsable el desacierto del ser humano. Por ello no hablo de la forma íntima y mejor de comprender el cristianismo, sino de la superficialidad y de la mala inteligencia tan evidentes para todos. La exigencia de la imitación de Cristo, o sea, imitar el ejemplo y llegar a ser semejantes a éste, debiera tener como objetivo el desarrollo y la elevación del hombre interior. Pero el creyente superficial, que tiende a las fórmulas mecánicas, ha hecho de Cristo un objeto de culto que está fuera del hombre, al que precisamente, por la veneración, se le impide penetrar en la profundidad del alma humana y crear la integridad correspondiente al modelo que sirve de ejemplo. De esta suerte, el mediador divino se queda en una imagen exterior, mientras que el ser humano continúa siendo un fragmento intacto en lo más profundo de su naturaleza. Sí, Cristo puede ser imitado hasta la estigmatización, sin que el imitador se haya ajustado ni siquiera aproximadamente al modelo y el sentido de éste, pues no se trata solo de una imitación pura y simple, la cual deja sin transformar a la persona, con lo que se queda en un simple artificio. Antes bien se trata de una realización del modelo con los propios medios, deo concedente, en la esfera de la vida individual. Ciertamente no se ha de pasar por alto que incluso en las imitaciones erróneamente entendidas existe en ocasiones un tremendo esfuerzo moral, el cual, aunque no consiga alcanzar la verdadera meta, tiene no obstante el mérito de una entrega total a un valor máximo, si bien es verdad que representado exteriormente. No es inimaginable que un ser humano, precisamente en el curso de su total esfuerzo y gracias a él, vive incluso el reflejo de su totalidad, con el sentimiento de gracia peculiar de esta vivencia. La concepción malentendida y puramente exterior de la imitación de Cristo responde a un principio europeo que establece una diferencia entre las posturas occidental y oriental. El hombre occidental está fascinado por las 1000 cosas, las ve una a una, está apresado por el yo y las cosas y no tiene conciencia de las profundas raíces de su ser. En cambio, el ser humano oriental vive el mundo de las cosas individuales, incluso su yo es, para él, como un sueño, y está enraizado esencialmente en la causa primitiva, la cual le atrae con tal fuerza que la relación del oriental con el mundo está relativizada en una forma incomprensible para nosotros con frecuencia. La postura occidental, basada en el objeto, tiende a que el modelo de Cristo se quede en su forma objetiva, privándole así de su misteriosa relación con el hombre interior. Por ejemplo, este prejuicio motiva que los exegetas protestantes interpreten entre vosotros en vez de en vosotros la expresión relativa al reino de Dios. Estamos ya suficientemente convencidos en este aspecto. En cambio, si se procede al análisis del modo de ser oriental, que es precisamente lo que tiene que hacer la psicología, resulta difícil desprenderse de ciertas dudas. A quien la conciencia se lo permita,
puede decidir de una manera violenta y de tal suerte, quizá sin proponérselo, alzarse a la categoría de arbiter mundi. Yo, por lo que a mi postura se refiere, prefiero el exquisito don de la duda, pues ésta deja intacta la virginidad de la manifestación inconmensurable. El ejemplo de Cristo se ha cargado con el pecado del mundo, pero si está completamente fuera, también está fuera el pecado del individuo, con lo cual este último es más fragmento aún que nunca, pues la mala inteligencia superficial le abre un camino cómodo para, de manera literal, arrojar sus pecados sobre él y escapar así a una responsabilidad más profunda, lo cual se halla en contradicción con el espíritu del cristianismo. Tales relajamiento y formalística fueron no solo una de las causas de la Reforma, sino que también existen dentro del protestantismo. Cuando permanecen fuera el valor máximo, Cristo, y la indignidad máxima, el pecado, el alma queda vacía, carece de lo más bajo y de lo más alto. La postura oriental, en especial la India, procede a la inversa. Todo lo más alto y lo más bajo está en el sujeto trascendental, con lo que alcanza límites inconmensurables la significación del Atman, de la individualidad. Sin embargo, en Occidente la individualidad desciende a un valor nulo, de aquí que el alma se subestime, en general en Occidente. Quien habla de la realidad del alma tropieza con el reproche de hacer psicologismo. De psicología se habla en tono único. La idea de que existen factores psíquicos correspondientes a figuras divinas se considera una desvalorización de la psicología y linda con la blasfemia el pensamiento de que una experiencia religiosa pueda ser un proceso psíquico, pues se argumenta diciendo que no es únicamente psicológico. Lo psíquico es solo naturaleza y por ello no puede brotar nada religioso de lo psíquico, según se opina. Pero tales críticos no vacilan ni un instante en afirmar que todas las religiones, con excepción de la suya propia, tienen su origen en la naturaleza del alma. Es característico que dos reseñas teológicas de mi libro, Psicología y Religión, católica una y protestante la otra, a sabiendas, hayan pasado por alto mi demostración de la génesis psíquica de los fenómenos religiosos. En cambio, ahora uno se tiene que preguntar realmente, ¿de dónde se ha obtenido un conocimiento tan a fondo del alma como para poder decir solo anímico? Así es, concretamente, cómo habla y piensa el hombre occidental, cuya alma es evidentemente indigna. Si hubiese mucho en esto, se hablaría de ello con respeto, pero como no se hace así, se ha de extraer la conclusión de que tampoco hay ningún valor en ello. Pero esto no es así necesariamente siempre y en todo lugar, sino tan solo donde no se entra nada en el alma y Dios está por completo fuera. Una proyección exclusivamente religiosa puede privar de sus valores al alma, de manera que a consecuencia de la inanición no puede continuar desarrollándose y queda tendida en un estado inconsciente. Al mismo tiempo se cae en la manía de que la causa de todos los infortunios radica en el exterior, y ya no se formula siquiera uno la pregunta de en qué modo contribuye personalmente a la situación. El alma se nos antoja entonces insignificante hasta tal punto que apenas se la considera capaz del mal, por no hablar ni mucho menos del bien. Pero si el alma deja de participar en la vida del ser humano, la vida religiosa se rigidifica en actos exteriores y meras fórmulas. Sea cualquiera la forma en que nos imaginemos la relación entre Dios y el alma, una cosa es segura, que el alma no puede ser cosa única, sino que tiene la dignidad de un ser al que se le ha dado conciencia de una relación con la divinidad. Y aunque la relación sea solo la de una gota de agua respecto al mar, éste no existiría sin la multiplicidad de las gotas. La inmortalidad del alma, establecida por el dogma, la eleva por encima del cuerpo humano, perecedero, y la hace partícipe de una cualidad
sobrenatural. Con ello sobrepasa muchísimo en importancia el ser humano consciente y mortal, por lo que al cristiano le estaría prohibido en realidad considerar el alma como un solo. El alma corresponde a Dios como el ojo al sol. Nuestro consciente no abarca el alma, y por tanto resulta ridículo cuando hablamos de las cosas del alma en un tono protector o despreciativo. Incluso, el cristiano creyente desconoce los ocultos caminos de Dios y ha de dejar en las manos divinas si él quiere actuar en el ser humano desde fuera o desde dentro a través del alma. Sí, el creyente no puede negar el hecho de que existen somnia, adeo, missa, sueños enviados por Dios, e iluminaciones de su alma que no pueden ser atribuidas a ninguna causa exterior. Sería una blasfemia la afirmación de que Dios se puede revelar en todas partes y precisamente no en el alma humana. La intimidad de la relación entre Dios y el alma excluye de antemano cualquier demérito del alma. Quizás se haya ido demasiado lejos al hablar de una relación de parentesco, pero en cualquier caso, el alma ha de tener en sí una posibilidad de relación, o sea, una correspondencia con la esencia de Dios, pues de lo contrario jamás podría existir una correlación. Formulada psicológicamente, esta correspondencia es el arquetipo de la imagen de Dios. Todo arquetipo es capaz de un desarrollo y diferenciación infinitos. Por tanto, es posible que esté más o menos desarrollado. Es una forma externa de religión, que pone todo su énfasis en la figura externa, donde por consiguiente se trata de una proyección más o menos completa. El arquetipo se identifica completamente con las representaciones externas, pero permanece inconsciente como factor anímico. Y cuando un contenido inconsciente es sustituido de tal forma por la imagen de una proyección, queda excluido de participar en la vida de la conciencia y de tener influencia en esta. Pierde en gran medida su vida por hallarse impedida en la formación natural del consciente. Incluso más aún, permanece sin experimentar variación en su forma primitiva, pues en el inconsciente no se modifica nada. A partir de un punto determinado, hasta desarrolla una tendencia a la regresión a fases más inferiores y arcaicas. Por tanto, puede ocurrir el caso de que un cristiano que crea en todas las figuras sagradas permanezca, sin embargo, sin desarrollarse ni experimentar modificación alguna en lo más íntimo de su alma, pues Dios está fuera para él y no le experimenta en su alma. Sus motivos decisivos y sus intereses e impulsos influyentes actúan desde un alma inconsciente y sin evolucionar, tan pagana y arcaica como la que más, y en modo alguno, desde la esfera del cristianismo. No solo la vida individual, sino también la suma de las vidas individuales del pueblo demuestra la verdad de esta afirmación. Los grandes acontecimientos de nuestro mundo, pensados y llevados a cabo por los hombres, no respiran el espíritu del cristianismo, sino el de un paganismo claro. Estos hechos tienen su origen en una concepción anímica que ha permanecido arcaica y que no ha sido tocada ni siquiera de lejos por el cristianismo. Como afirma la Iglesia, y no sin razón, haber creído antes deja ciertas huellas, pero no se descubre nada de estas huellas en las grandes cosas fundamentales. La cultura cristiana ha demostrado estar hueca hasta un punto que produce pavor, en un barniz exterior, pero el hombre interior permanece intacto y por tanto no ha experimentado modificación alguna. El estado del alma no responde a las creencias exteriores. La evolución del alma del cristiano no ha discurrido paralelamente al desarrollo exterior. El estado del alma no responde a las creencias exteriores. La evolución del alma del cristiano no ha discurrido paralelamente al desarrollo exterior. Tanto en la Iglesia como en las Sagradas Escrituras, todo aparece en palabras e imágenes, pero todo ha quedado exteriormente. No ha calado en el interior del hombre. Reinan en el interior de los dioses como jamás lo hicieran, lo cual significa que la correspondencia interior con la imagen exterior de Dios no se ha desarrollado por falta de educación anímica y se ha quedado estancada con el paganismo. Cierto que la educación cristiana ha hecho todo lo humanamente posible
Pero no ha sido suficiente. Han sido muy pocos quienes se han dado cuenta de que la figura divina es la propiedad más íntima del alma de cada uno. El acercamiento a Cristo ha tenido lugar por fuera únicamente, nunca desde el interior de la propia alma. Por ello, reina todavía en este campo un sombrío paganismo, el cual inunda el llamado mundo civilizado cristiano con una claridad que ya no se puede continuar negando, aunque se tienda un velo demasiado transparente. Con los medios empleados hasta hoy, no se ha conseguido cristianizar el alma hasta un punto en que quisiera las exigencias más elementales de la ética cristiana pudieran ejercer cualquier influencia decisiva en los intereses fundamentales del europeo cristiano. Bien, es verdad que las misiones cristianas predican el evangelio a pobres paganos desnudos, pero los paganos interiores que pueblan Europa no se han enterado todavía de lo que el cristianismo significa. El cristianismo tiene que comenzar necesariamente otra vez desde el principio, si quiere cumplir su alta misión educadora. No se habrá conseguido logro fundamental alguno mientras la religión continúe siendo únicamente fe y formas exteriores, y mientras la función religiosa no sea una experiencia de la propia alma. Se ha de comprender todavía una cosa, que el mysterium magnum no existe únicamente en sí, sino que también está fundado particularmente en el alma humana. Quien no sepa esto por experiencia, aunque sea el más versado de los teólogos, no tiene la menor sospecha de lo que significa la palabra religión, y todavía menos lo que es la educación del ser humano. Pero, si demuestro que el alma posee por naturaleza una función religiosa, y exijo que la tarea más noble de toda educación del adulto sea transmitir a la conciencia el arquetipo de la imagen de Dios, así como sus irradiaciones y efectos respectivamente, tropiezo entonces con la teología que me reprocha el psicologismo. Si, como demuestra la experiencia, no existieran en el alma los valores más elevados, la psicología no me interesaría lo más mínimo, pues el alma no sería en tal caso sino un pobre humo. Pero cientos de experiencias me han enseñado que el alma no es esto, sino que antes bien contiene la respuesta a todas las cosas formuladas por el dogma, y algo más todavía, lo cual faculta al alma para ser ese ojo al que le ha sido dado ver la luz, y para ello necesita de una extensión inconmensurable y de una profundidad insondable. Se me ha hecho el reproche de que he deificado el alma. No he sido yo, ha sido el mismo Dios quien la ha deificado. No he sido yo quien ha atribuido al alma una función religiosa. Lo que he hecho ha sido demostrar con ejemplos que el alma es naturaliter religiosa. Es decir, que posee una función religiosa, una función que yo no he interpretado ni metido dentro del alma, sino que se produce espontáneamente sin ser inducida a ello por opiniones o sugestiones de clase alguna. Estos teólogos, a causa de un deslumbramiento realmente trágico, no ven que no se trata de demostrar la existencia de la luz, sino que existen ciegos que ignoran que sus ojos puedan percibir algo. Se debiera tener en cuenta que no sirve de nada ensalzar y predicar la luz si nadie puede ver. Más bien sería necesario enseñar al ser humano el arte de ver. Es una cosa patente que hay demasiadas personas incapaces de establecer una relación entre las imágenes sagradas y su propia alma. Esto significa que no pueden ver cómo y hasta qué punto dormitan en su propio inconsciente las correspondientes imágenes. Para posibilitar esta visión interior se tiene que despejar el camino que conduce a poder ver. Y francamente, ignoro cómo se podrá lograr esto sin ayuda de la psicología, es decir, sin entrar en contacto con el alma. Existe otra mala inteligencia, asimismo grave, consistente en atribuir a la psicología la intención de crear una nueva doctrina, pudiera ser que herética. Si a un ciego se le enseña a ver gradualmente, no se puede esperar que descubra al instante, con ojos de águila, nuevas verdades. Se ha de contentar uno con que, en definitiva, vea un poco y pueda comprender hasta cierto punto lo que vea. La psicología se ocupa en el acto de ver y no en la construcción de nuevas verdades religiosas.
siendo así que las enseñanzas ya existentes no han sido aún vistas ni comprendidas. Se sabe que en cuestiones religiosas no se puede comprender nada cuando no se ha tenido una experiencia interior. Es en la experiencia interior donde por primera vez se manifiesta la relación del alma con lo predicado y mostrado exteriormente como un parentesco o correspondencia, tal como la sponsus y sponsa. Por tanto, si yo, como psicólogo, digo que Dios es un arquetipo, me refiero con ello al tipo existente en el alma, lo que, como es sabido, procede de golpe o impresión. Ya la palabra arquetipo presupone un algo que imprime. La psicología como ciencia del alma se ha de limitar a su objetivo y cuidarse muy bien de salirse de sus fronteras mediante quizás afirmaciones metafísicas o confesiones de fe de cualquier clase. Si pusiera a un Dios como causa, aunque fuera tan solo hipotética, exigiría de forma implícita la posibilidad de una demostración de la existencia de Dios, con lo cual se saldría de los límites de su competencia en una forma absolutamente inadmisible. La ciencia solo puede ser ciencia. No existe ninguna confesión de fe científica, ni similares contradicciones. No sabemos sencillamente de dónde puede proceder, en último término, el arquetipo, en la misma medida que ignoramos también el origen del alma. La competencia de la psicología como ciencia experimental alcanza tan solo a establecer si el tipo hallado en el alma a base de la investigación comparada puede ser o no, con razón, calificado, por ejemplo, de imagen de Dios. Con esto no se afirma ni se niega nada sobre una posible existencia de Dios, lo mismo que el arquetipo del héroe no presupone la existencia de él.